En el helado aire de Alaska, el 15 de agosto, se selló un pacto secreto, un acuerdo silencioso que podría redefinir la paz, el conflicto y el destino de naciones enteras. Estados Unidos y Rusia, aliados inesperados en un baile de recursos, parecía ciencia ficción, pero los susurros se hicieron gritos. Los pasillos del poder, lejos de las miradas públicas, fueron testigos de un intercambio. Energía por una paz silenciosa. La energía, el motor oculto de las decisiones globales. Este acuerdo, un punto de inflexión invisible. Pregunta, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo en este momento? Compártelo en los comentarios para ver nuestra audiencia global. Lo que ha sucedido es esto. En Alaska, Estados Unidos y Rusia mantuvieron una reunión discreta. ¿El objetivo? Acuerdos energéticos secretos. Esto sugiere que se busca la paz a cambio de recursos. La reunión se celebró al margen de otras negociaciones, indicando un claro intento de mantenerla oculta. Simultáneamente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, emitió un decreto. Este decreto permite el regreso de inversores extranjeros a proyectos petroleros y gasísticos. La condición, sin embargo, es clara. Deben presionar a sus gobiernos occidentales para levantar las sanciones. Este movimiento abrió la puerta a la reactivación del proyecto Sakhalin-1. ¿Qué significa esto para el futuro de la energía global y para el conflicto en la nación vecina? Ayúdanos a cronometrar nuestros lanzamientos. Indica tu país, ciudad y la hora actual en tu ubicación. Esto importa ahora por varias razones. Primero, porque la paz podría canjearse por petróleo, gas, GNL y tecnología, como un analista anónimo ha declarado. La Casa Blanca quería un gran acuerdo de inversión después de la cumbre de Alaska. Esto es crucial para la imagen de Trump, que busca demostrar resultados. Para Europa, la situación es desalentadora. El plan de intervención militar del presidente francés, Emmanuel Macron, se desmorona. Un funcionario de la UE en político lo resumió. Con la debilidad política de Macron y el líder laborista británico, Keir Starmer, es muy difícil que este plan pueda implementarse. ¿Qué pueden hacer unos pocos miles de soldados franceses en una nación en guerra? Esta frase de un analista anónimo resuena con la cruda realidad de la impotencia militar europea. El muro de sanciones occidental, aparentemente sólido, tiene muchas grietas. Este frente de unidad contra Rusia podría desmoronarse muy rápido. Sanciones que no sancionan. La credibilidad a nivel global amenazada. Una medida para realmente cambiar la situación en la región es la inversión en infraestructura energética verde masiva por parte de Europa para lograr una verdadera independencia. ¿Estás de acuerdo? Moscú, el actor central, usa su dominio en el Ártico, gracias a su tecnología de rompehielos nucleares. Parece que utiliza a Estados Unidos para influir sobre China, y a China para influir sobre Estados Unidos. Una verdadera partida de ajedrez. Washington, por su parte, busca acceso a recursos energéticos rusos y tecnología. La Casa Blanca quiere separar a Rusia de China. Se resisten a enviar tropas a un conflicto que solo agravaría la situación. China, principal socio comercial de Rusia, proporciona apoyo económico y tecnológico. Microchips, drones, todo lo que permite a Moscú continuar la guerra a pesar de las sanciones. Una alianza estratégica a largo plazo, según los analistas, que desafía la narrativa occidental. La Unión Europea se muestra dividida, débil y políticamente ineficaz. Mientras tanto, la nación en guerra, una parte menos escuchada, está cada vez más desesperada. Busca garantías de seguridad de Estados Unidos, incluso si implica concesiones territoriales. Un dilema cruel. Oficialmente, la Casa Blanca afirma que el presidente Trump y su equipo de seguridad nacional presionan por reuniones bilaterales entre Rusia y la nación golpeada por la guerra. Su objetivo, encontrar un acuerdo de alto al fuego. Pero expertos susurran algo más oscuro. Se rumorea que Estados Unidos levantaría sanciones a cambio de que Rusia termine un conflicto. ¿Libertad o intereses económicos? La guerra misma, un pretexto. Altos funcionarios de Estados Unidos y Rusia ya han discutido acuerdos energéticos en
Secreto. Usaron a Reuters como un filtro para filtrar información exclusiva. Steve Quick, un nombre clave en estas negociaciones. Su visita a Moscú fue esencial para normalizar el diálogo financiero con Rusia y preparar el terreno para futuros acuerdos. Unas visiones que nos hacen plantear, ¿qué sucede realmente tras bambalinas? ¿Paz a cambio de energía? La guerra, un botín de recursos y tecnología. La nación devastada y Europa dejadas a un lado. Las negociaciones secretas ruso-estadounidenses. Un intento deliberado de Estados Unidos de romper la unidad de la Unión Europea. Beneficiarían a Washington al debilitar a sus aliados. Moscú, un maestro jugador, usa tanto a Estados Unidos como a China para sus propios fines. Putin enfrenta a los dos, maximizando ganancias y asegurando su influencia global. ¿Es esta la estrategia rusa? La hipocresía de los líderes europeos se expone como ineficaz. La línea roja entre la diplomacia secreta y la traición está en la transparencia y la inclusión de los aliados afectados. ¿Estás de acuerdo? El giro inesperado. Mientras el mundo se enfoca en la nación en guerra, Estados Unidos y Rusia negocian acuerdos energéticos masivos en secreto. La verdadera guerra es por el dinero, no por la democracia. La traición oculta. Estados Unidos está dispuesto a negociar con Rusia a espaldas de sus aliados europeos. Esto revela la fragilidad y la hipocresía de la Alianza Occidental, la audacia rusa. Rusia no solo ofrece energía, sino que vende tecnología militar estratégica. Como rompehielos nucleares, a su enemigo, un pragmatismo despiadado. La impotencia europea. A pesar de declaraciones altisonantes, Europa es incapaz de actuar sin Estados Unidos. Y Estados Unidos ha dejado claro que no luchará por ellos. El dilema de la nación devastada, obligados a elegir entre la humillación territorial y la promesa de seguridad de Estados Unidos. Su destino está sellado en un juego de ajedrez donde son peones. La desintegración de la unidad occidental, una amenaza real. Las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, a espaldas de la Unión Europea, podrían romper la frágil cohesión de Occidente. Esto reviviría viejas fisuras. La humillación de la Unión Europea. Europa prometió eliminar el gas ruso para 2027. Se sentiría traicionada si Estados Unidos se asocia nuevamente con Moscú. Esto generaría resentimiento y divisiones internas. El debilitamiento de la posición de la nación en guerra. Al negociar acuerdos energéticos con Rusia, Estados Unidos socava su posición en cualquier futura negociación de paz. Esto la forzaría a hacer concesiones territoriales. El refuerzo del poder ruso, el levantamiento de sanciones y el acceso a la tecnología occidental fortalecerán la economía y el ejército rusos. Así, podrán financiar más fácilmente sus operaciones militares. El aumento de la influencia china. Si Rusia se siente defraudada por Estados Unidos, podría volverse aún más dependiente de China. Esto aumentaría el poder del bloque Eurasia, contrario a los intereses de Washington. La pérdida de credibilidad de los líderes europeos. Sus promesas de ayuda militar a la nación en guerra se exponen como vacías. Esto erosiona la confianza pública en sus gobiernos. ¿Crees que el escenario más probable en el que se produce una paz fría con concesiones mínimas y desconfianza entre aliados es el que más se acerca a la realidad actual? Dinos tu opinión en los comentarios. El mejor escenario para Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos logra un acuerdo con Rusia que levanta parcialmente las sanciones a cambio de la retirada rusa de la nación en conflicto y un suministro estable de energía. Estados Unidos debilita el eje Rusia-China, mientras Rusia recupera acceso a mercados y tecnología, consolidando su influencia. Europa queda debilitada pero sin un colapso total. El peor escenario para Occidente. Estados Unidos y Rusia firman acuerdos energéticos masivos a espaldas de Europa. La UE se siente traicionada y se fractura internamente, lo que lleva a la desintegración de la Alianza Occidental. La nación en guerra se ve obligada a ceder territorio, sumiéndose en un caos político y económico. Rusia y China se consolidan como un bloque hegemónico, desafiando el orden mundial.
El escenario probable. Estados Unidos y Rusia continúan con negociaciones secretas, logrando acuerdos parciales que benefician a sus industrias energéticas. Europa se resiente, pero su debilidad e interdependencia impiden una ruptura total con Estados Unidos. La nación en conflicto hace concesiones mínimas. El conflicto se estanca en una paz fría, incierta. La desconfianza entre aliados occidentales crece. El escenario inesperado. La opinión pública europea, escandalizada por las negociaciones secretas y la hipocresía de sus líderes, exige una revisión completa de la política energética y militar. Esto podría llevar a nuevos líderes en Europa y un giro radical, quizás acercándose a Rusia o China, o por el contrario, buscando una autonomía militar real. La UE podría autodestruirse o reformarse radicalmente. En este tablero global, Rusia gana. Levanta sanciones, vende energía y tecnología, y expone la debilidad y división de Occidente. Estados Unidos gana y pierde. Obtiene acceso a energía y tecnología rusa. Busca dividir el eje Rusia-China, pero arriesga la unidad de la OTAN. Trump gana crédito político a expensas de los aliados. La nación en guerra pierde. Forzada a hacer concesiones dolorosas, su futuro incierto pende de un hilo. Es utilizada como peón. La Unión Europea pierde, reducida a un papel pasivo, expuesta como débil y dividida. Se siente traicionada y humillada. China gana, fortalece su alianza estratégica con Rusia, expandiendo su influencia global. La gente común pierde, sus líderes los engañan, sus impuestos financian una guerra sin fin y sus futuras energéticas están comprometidas por tratos secretos. Recordemos la posguerra fría, la ilusión de un orden mundial unipolar. Ahora Rusia y China lo desafían, creando un mundo multipolar donde los grandes juegos vuelven a jugarse. Los acuerdos de Múnich de 1938 nos hacen pensar en ceder territorio a un agresor a cambio de una paz efímera. La nación devastada podría enfrentar un destino similar. Esto llevaría a una guerra aún mayor en el futuro. La crisis del Canal de Suez en 1956 mostró la disminución del poderío europeo y la creciente influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta situación reitera la incapacidad de Europa para actuar sin el respaldo de una superpotencia. La guerra de Vietnam, un conflicto prolongado y costoso, mostró las limitaciones del poder militar estadounidense. La difícil intervención extranjera. La reticencia de Estados Unidos a enviar tropas a un país en guerra es un eco de esa lección. La Ostpolitik alemana. La dependencia de Alemania del gas ruso en el pasado. Una vulnerabilidad. Los acuerdos actuales corren el riesgo de repetir errores pasados, haciendo a Europa cómplice de su propia debilidad. En cuanto a las acciones recientes, Estados Unidos ha impuesto más de 6.000 sanciones a Rusia, un número récord. Sin embargo, han demostrado ser ineficaces, ya que Rusia mantiene un comercio significativo. Esto muestra la debilidad de las herramientas económicas occidentales. La Unión Europea ha intentado reducir su dependencia del gas ruso, pero las revelaciones de las negociaciones secretas sugieren que estos esfuerzos pueden ser en vano. Los países europeos han prometido enviar tropas a la nación en guerra, pero estas promesas son vacías y no se materializan debido a la falta de consenso y de capacidad militar real. La amistad sin límites entre Rusia y China se ha consolidado. China ofrece apoyo crucial a Rusia en comercio, tecnología y diplomacia. La desintegración del orden mundial liberal, las negociaciones secretas y la debilidad europea son síntomas de un orden mundial cambiante. El poder se desplaza de Occidente a un bloque eurasiático, liderado por Rusia y China. La resurrección de la Realpolitik, la política basada en intereses económicos y estratégicos, sobre consideraciones morales o democráticas. Esta es la continuación de una tendencia. Las grandes potencias priorizan sus propios beneficios. La lucha por el Ártico. El interés de Estados Unidos en los rompehielos nucleares rusos resalta la creciente importancia geoestratégica del Ártico. La competencia por sus vastos recursos. La hipocresía de los líderes occidentales.
Los líderes que predican la democracia y la paz están dispuestos a hacer tratos secretos con autócratas por dinero y poder. Un nuevo gran juego en el siglo XXI. Rusia y China buscan desafiar la hegemonía estadounidense. Utilizan la energía y la tecnología como piezas en un tablero global. El tono que reina es de frustración y enfado, dirigido a la hipocresía de los líderes occidentales y la ineficacia de la Unión Europea. Una sensación de desesperanza y cinismo respecto a la situación de la nación vecina y la posibilidad de una paz real. Alarma y advertencia sobre la desintegración de la unidad occidental y el surgimiento de nuevas alianzas. Un misterio y una revelación de secretos. La presentación de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia como un gran secreto se revela ahora. Genera intriga y la sensación de que nos han estado mintiendo. ¿Qué evento en la política internacional actual está siendo subestimado por los medios? ¿A tu parecer? Deja tu comentario. Todo esto está enfocado en la traición y la doble cara. Destaca cómo Estados Unidos y la Unión Europea supuestamente negocian a espaldas de la nación en guerra, generando indignación. Una simplificación de narrativas, el conflicto como una lucha de grandes potencias por recursos, no como una defensa de la soberanía. El uso de metáforas poderosas, gallina de los huevos de oro, paredes con grietas, juego de ajedrez, una apelación al nacionalismo, la debilidad de la Unión Europea o de un país específico como una vergüenza nacional. La creación de villanos y víctimas. Los líderes occidentales como villanos hipócritas. La gente afectada y el sentido común, las víctimas. Las empresas estadounidenses, también víctimas de las sanciones, lo que justifica los acuerdos. Los líderes europeos débiles y mentirosos. La élite que negocia a espaldas de la gente. La propia Unión Europea como una entidad ineficaz y disfuncional. La doble rasero de Washington. Finalmente, hablemos de los números. 40 millones de toneladas de GNL y 250.000 barriles de petróleo al día de capacidad de producción de los proyectos energéticos que Rusia está dispuesta a reactivar. ExxonMobil tenía una participación del 30% en Sakhalin-1 antes de su nacionalización. La empresa sufrió pérdidas estimadas en 4.600 millones de dólares tras su salida de Rusia. Europa prometió eliminar por completo el gas ruso para 2027. Más de 6.000 sanciones impuestas a Rusia, una cifra récord, pero ineficaces. Cientos de miles de millones de dólares en comercio fronterizo ruso se mantuvieron a pesar de las sanciones. 240.000 millones de dólares fue el volumen de comercio entre Rusia y China en 2023. 15.000 soldados, o el 20% del total del ejército británico, serían necesarios para una misión de mantenimiento de la paz. Un precio inasumible para Londres. Francia estaría dispuesta a enviar entre 3.000 y 5.000 soldados. Esto demuestra la insignificancia de la ayuda francesa. 10.000 tropas es el mínimo necesario para una intervención efectiva, según los expertos. Millones de toneladas de gas y petróleo en juego. Una factura de guerra que nadie cuenta. Rusia sigue fuerte. Para cerrar, este complejo panorama geopolítico deja más preguntas que respuestas. ¿La paz es realmente una mercancía transaccional? ¿La desconfianza entre aliados occidentales crecerá hasta la fractura total? La próxima vez, profundizaremos en el impacto de estas negociaciones secretas en la democracia y la soberanía de las naciones. ¿Qué tema, con un número o una declaración muy específica, te gustaría que verificáramos en nuestro próximo programa? No olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado sobre los análisis internacionales más profundos y activar la campanita para no perderte ni un solo episodio. Tu participación es clave para mantener un periodismo independiente y crítico.